Buenas tardes. Estábamos hablando antes de que somos pocos en cantidad, pero muchos en calidad. Agradecemos la presencia de ustedes en esta casa en nombre de don Tomás Van de Valle, Sotomayor, director de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria, quien no puede presidir este acto por encontrarse fuera de la isla. Y agradecemos también, naturalmente, la presencia del conferenciante don Manuel Romero Hernández, quien se presenta al Parlamento de Canarias por el Partido Ciudadano, quien nos va a hablar dentro del ciclo de conferencias políticas contra la corrupción. Don Manuel es profesor titular de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en el Departamento de Análisis Económico Aplicado, doctor en Ciencias Políticas y Empresariales, máster en Economía del Transporte por la Universidad Carlos III de Madrid, en colaboración con la Universidad de Leeds, experto en la evaluación de proyectos en políticas de inversión y análisis de riesgos, y en Economía del Bienestar y recursos energéticos naturales. Al final de la conferencia se abrirá un turno de preguntas y sin más preámbulos cedo la palabra al conferenciante. Muchas gracias por la presentación, ha sido muy amable y me ha gustado mucho y muchas gracias también a las personas que están aquí hoy, realmente de una calidad muy alta, sin duda, y vale más siempre calidad que cantidad, aunque tampoco hubiera venido mal cantidad. Pero bueno, publicaremos también un artículo sobre esta conferencia también, que considero que es fundamental que los ciudadanos empiecen a escuchar también la vinculación que existe entre casi sería mejor que nos sentáramos todos aquí en el centro y yo lo explicara, porque con esta barrera, con esta distancia tan larga, pero bueno, está bien interesante. Esta semana he estado hablando en varios medios de comunicación sobre la vinculación que existe entre el nivel de democracia de un país y el nivel de riqueza económica de ese país. De hecho, hay muchos países que son muy ricos en recursos naturales, pero que son muy pobres en democracia y finalmente terminan siendo muy pobres. Realmente ahora, dentro un poquito les pondré un ejemplo de uno de ellos para que lo vean. Empezaremos comentando que básicamente la corrupción es solo una consecuencia de la politización de las instituciones públicas en las que vivimos, ¿no? En los países, diferentes países, ¿no? La cuestión que yo he ido planteando también esta semana en los diferentes medios de comunicación es si todo el abanico de propuestas políticas que hacen los diferentes partidos, que están haciendo los diferentes partidos en estas elecciones autonómicas y las que harán también los partidos en las próximas elecciones generales también, son propuestas que van a tener éxito por sí mismas, o si realmente hace falta algo más, además de haber diseñado políticas buenas, políticas positivas, políticas satisfactorias. Y lo que vamos a descubrir hoy es que sí que hace falta algo más. Y lo que hace falta es democracia. Lo que hace falta es representatividad de los ciudadanos en las instituciones públicas. Si no hay representatividad de los ciudadanos en las instituciones públicas, por muy buenas políticas públicas que haya, propuestas por todos los países, por todos los partidos políticos, incluido el mío también, estará cercado ese crecimiento económico, esa generación de bienestar social. Muchas personas dicen, es que el sistema no funciona. Hay muchas personas que dicen eso, muchos ciudadanos lo dicen, y realmente lo que están queriendo decir tiene en parte verdad. Hay algo que no está funcionando en el sistema. Hay algo que es lo que nos está llevando a un nivel de desigualdad muy alto, creciente, además a nivel mundial, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial. Precisamente ayer me reuní con los representantes del Oxfam
que básicamente es una ONG que lucha a nivel mundial contra la desigualdad. Y la desigualdad crece constantemente en todo el país, en todo el mundo entero, en todo nuestro planeta. Básicamente cada vez los países más ricos tratan de ganar posiciones frente a los países más pobres y consumir más sus recursos. Eso es de dentro hacia afuera. Desde dentro los países consumen recursos de otros. Pero dentro de los países también, las clases más ricas también se van imponiendo sus criterios y van acaparando más riqueza y van generando más desigualdad también dentro de un país. Esta pregunta es una pregunta que determina que un país sea pobre o rico. Es una pregunta que se plantean voy a no tocar la pantalla. Es una pregunta que se plantea realmente Acemoglu y Robinson, Darren Acemoglu y James Robinson. ¿Por qué fracasan los países? ¿Qué es lo que determina que un país sea rico o pobre? Y básicamente la respuesta que dan en su libro es la que adelanté antes. El fracaso económico o el éxito en términos de bienestar está en función... Perdón. Es que los médicos son un poco... Paciente. Tengo que agarrar la pantalla para que no se repare. Está en función, el éxito o el fracaso de un país, como dije, está en función de su nivel de democracia, del nivel de representatividad de sus ciudadanos. ¿Quieres pegarlo? No, está bien, yo procuro mantenerlo aquí para que no se caiga. Gracias. Por tanto, la pregunta que deberíamos hacernos es si realmente en nuestro país rigen los principios básicos de libertad, todos tenemos igualdad de oportunidades, todos somos solidarios, ¿estamos unidos realmente? Esa es la pregunta que deberíamos plantearnos. Bien, hay un artículo de Mouro del año 1995, Corruption and Growth, de la revista Quarterly Journal of Economics, y Mouro analiza la relación que existe entre la eficiencia de la burocracia de un país y su estabilidad política. Y la respuesta es que siempre los países más pobres siempre tienden a ser los más corruptos, o quizás la cuestión sería al contrario, a la viceversa. Los más corruptos son siempre los más pobres. Son siempre los países que tienen las burocracias más incómodas, las burocracias más inestables también, las más ineficientes, las que cuesta más sobrepasar para conseguir los objetivos empresariales o de los propios ciudadanos. Y lo que demuestra también Mouro en su artículo es que existe una relación negativa entre corrupción e inversión de un país. Es decir, cuanto más corrupción, menor nivel de inversión y como consecuencia de eso, menor crecimiento económico, menor empleo, menores ingresos para las administraciones públicas, peores servicios públicos, peores políticas redistributivas. En definitiva, mayor desigualdad. Además, la corrupción genera falta de confianza en la sociedad, en los ciudadanos, en las empresas, y eso también alimenta la economía sumergida en nuestro país. Finalmente, la corrupción también daña la imagen de un país y por tanto limita la capacidad de inversión extranjera en los países más corruptos. Ya eso lo sabemos todos. Una de las grandes limitaciones que tiene África en inversión precisamente es el nivel de corrupción tan alto. Se genera mucha inseguridad jurídica para las empresas que están limitando también las inversiones extranjeras y por tanto el desarrollo también de África, ¿no? Países africanos. Este es el gráfico que he extraído directamente del artículo de Mouro. En el eje de ordenada, que es el eje vertical, en el eje vertical se mide la renta per cápita por persona, el nivel de riqueza por persona de cada uno de esos países que están en el gráfico. Y en el eje horizontal, en el eje de abscisa, lo que se mide es el nivel de eficiencia de la burocracia.
de manera que cuanto más eficiente es la burocracia, más cercanos, más alejados estamos del origen, ¿vale? Y cuanto mayor es la renta per cápita, más ascendemos en vertical. Y aquí fíjense, los países que tenemos en el extremo son Suiza, Estados Unidos, Alemania, Francia, es decir, son países con una burocracia eficiente, una burocracia que no le cuesta superar a los ciudadanos y a las empresas, y por tanto son países que tienden a generar una mayor riqueza también. En cambio, los países que están más a la izquierda y más abajo son países donde las burocracias son más ineficientes, son países donde la burocracia cuesta más superarlas. El resultado es evidente, menor renta. Eso es extraído directamente del artículo de Mouro que acabo de citar. Fíjense en el ejemplo de Guinea Ecuatorial. Guinea Ecuatorial, lo conocen, es un país que después de la independencia de España se han sucedido constantemente, se han sucedido regímenes políticos donde hay una escasa representatividad, por no decir otra cosa, de los ciudadanos en las instituciones públicas, en su gobierno. Es un país que tiene solamente 1,7 millones de habitantes y es un país que, según la BP Statistical Review del año 2013, produce 283.000 barriles de petróleo diarios. Eso fue la producción del año 2012. Es un país que tiene una renta per cápita de $20.581, según el Banco Mundial. Es decir, es una renta similar a países como Grecia, Portugal o la República Checa. Es decir, muy por encima de los países de su entorno. Sin embargo, es un país que con una renta per cápita tan alta tiene un 77% de la población que vive bajo el umbral de la pobreza. Efectivamente, fíjense, ¿por qué ocurre eso? En 2013, ¿se ve bien el tamaño? Sí. En 2013, Guinea Ecuatorial ocupó el puesto número 136 en el índice de desarrollo humano de la ONU y el 190 de 196 en el ranking asignado por la asociación Freedom House. Es decir, efectivamente es un país que tiene un potencial de riqueza muy alto, una población muy baja, unos recursos naturales muy grandes y sin embargo tiene un 77% de pobreza. Acemoglu y Robinson, en su libro Why Nation Fails, ¿por qué fracasan los países?, citan que los países crecen en bienestar social cuando sus instituciones son inclusivas y democráticas. ¿Qué quiere decir inclusivas? Quiere decir que en sus instituciones están representados los ciudadanos de ese país. Cuanto mayor representación hay, más inclusivas son las instituciones. Por tanto, como analizan ellos en su libro, cuanto mayor representatividad, cuanto mayor democracia hay en un país, mayor bienestar social. La razón es porque la riqueza se reparte de manera más igualitaria y, en definitiva, porque se crean más oportunidades para todos los ciudadanos de ese país. Sin embargo, cuando lo que Acemoglu y Robinson llaman élites extractivas, básicamente son grupos de poder que se reúnen en torno al poder político, a los políticos, cuando son muy fuertes y, en definitiva, también cuando sus intereses particulares no están alineados con los intereses comunes de los ciudadanos. En ese momento empiezan a aparecer los problemas de representatividad y problemas de pobreza en los países. Hay un elemento que es interesante y es que se generan clases sociales que no son permeables. Se favorece la desigualdad. ¿Qué quiere decir las clases sociales que no son permeables? El ejemplo que citaba el otro día cuando hablaba sobre este tema es que vivimos particularmente en España una situación donde hay muchas familias que hacen esfuerzos muy importantes por procurar un mejor futuro para sus hijos, destinando una parte muy importante de su renta para la formación de sus hijos, y sin embargo sus hijos no consiguen acceder a mejores puestos de trabajo, a mejores posiciones en la sociedad. Y eso porque hay diferentes capas
que no son permeables. Las personas que viven en clases sociales más bajas, en nuestro país cuesta mucho ascender a un nivel social más alto. Y la razón es porque en nuestro país funcionan mucho las relaciones sociales para contratar a las personas, para ubicarse en buenos puestos de trabajo, en buenos puestos en la sociedad. En nuestro país funcionan las relaciones sociales, no la meritocracia. No importa cuál sea tu currículum, tu experiencia, importa quién eres, de qué familia eres. Eso lo oí el otro día. ¿De qué familia eres? Eso es lo que está pasando en nuestro país. Y eso también es lo que está arrastrándonos al nivel de desigualdad que tenemos. Hay una entrevista que le hicieron a Robinson en El País, que está citada en mi Twitter. Mi Twitter es Manuel Romero H, ahí la pueden encontrar, de hace 2 semanas aproximadamente la cité, donde Robinson comenta que para él la corrupción es robar. Porque en realidad lo que está ocurriendo es que estas clases extractivas, estas élites extractivas, lo que están intentando es influir sobre el poder político para ganar riqueza. En definitiva, se están quedando con dinero público, dinero de todos los ciudadanos en su bolsillo. Por eso es, como Robinson lo cita, como que para él corrupción es lo mismo que robar, ¿no? De hecho, en muchos medios de comunicación y de hecho también en muchos representantes políticos han calificado a nuestro país como un capitalismo clientelar o un capitalismo de amiguetes, por lo que decía antes. Es decir, según tus relaciones, según las relaciones que tú tengas en este país, tendrás capacidad para beneficiarte o no beneficiarte. Así es como han calificado a nuestro país. Y es interesante también, una de las políticas que llevamos de Ciudadanos al Parlamento de Canarias, el céntimo forestal, lo explicaba como medida temporal y medida de impacto para activar la economía. Es decir, nuestra política consiste en recaudar 1 céntimo por cada litro de combustible. Ayer, cuando lo explicaba, tenía negativa por parte de muchas personas que además están ocupando un puesto social relativamente alto, que no tendrían ningún problema para pagar ese céntimo forestal. Al contrario de lo que me ha pasado cuando lo he explicado con otro tipo de personas que son más humildes, que tienen un nivel de renta más bajo, no les importaba. El motivo de este céntimo forestal es para activar la economía. La activamos reforestando y haciendo silvicultura en nuestros bosques, de manera que creamos un territorio de mayor valor para activar nuestra economía. Las empresas que lo harán serán empresas privadas principalmente, empresas que son muy intensivas en empleo. Precisamente lo que comenta Robinson es que aunque Estados Unidos no sea el paradigma de la democracia, sin embargo Estados Unidos es un país donde si hay que recaudar 1 céntimo para un motivo como este, o hay que recaudar algún tipo de impuesto para financiar la infraestructura, con escuela o lo que sea, la población está de acuerdo. De hecho, una de las cuestiones que a mí realmente me llamaba la atención cuando estuve viviendo en Estados Unidos es que simplemente por visitar, no un parque nacional, que por supuesto hay que pagar para entrar, sino simplemente un parque natural, como podría ser aquí a lo mejor pasear por el Roque Nulo, a la entrada había una pequeña taquilla donde todo el mundo pagaba por ese parque. Y todo el mundo estaba dispuesto perfectamente a pagar, porque sabe que es necesario un mantenimiento de ese parque. En Estados Unidos también hay muchos museos. Bueno, por ejemplo, el Metropolitan de Nueva York, la entrada es gratuita, realmente. No sé si han estado alguna vez, ese es mi museo favorito, el Metropolitan. Yo cada vez que voy me paso 2 días enteros ahí dentro. Ahí está recogida toda la historia del hombre, básicamente. Para mí es espectacular. Y el acceso al museo es gratuito. Pero sin embargo hay colas en las taquillas, porque los ciudadanos americanos saben que es necesario pagar para poder mantener esa riqueza patrimonial que tienen ahí dentro. Algunas se las han traído de Egipto y tal, pero no vamos a entrar en ese tema cómo es, pero sí que lo tienen claro. De hecho, también hay muchas personas en Estados Unidos que pagan una anualidad en ese museo aunque no vayan, simplemente por mantenimiento del patrimonio cultural americano. Por tanto, aunque no sea el paradigma de la democracia,
sí tienen un nivel de representatividad superior y los ciudadanos están concienciados de manera diferente. ¿Qué ha ocurrido en España? Hay un trabajo de dos compañeros de mi departamento, en particular del Departamento de Análisis Económico Aplicado de nuestra Universidad de Las Palmas, Carmelo León y Jorge Araña. Su estudio se llama Relación entre corrupción y satisfacción y está publicado en la revista de Economía Aplicada del año 2014. Carmelo y Jorge, que son dos auténticos cracks totales, han hecho una estimación de cuál es el coste social de la corrupción que hay en España. Lo que han hecho es valorar la pérdida de satisfacción, de utilidad que percibimos los españoles por vivir en un país corrupto. Y la estimación a la que ellos han llegado alcanza hasta 39.500 millones de euros al año para toda España. Es decir, ese es el coste anual de vivir en un país con una escasa representatividad de los ciudadanos en sus instituciones. Curiosamente, el mayor coste per cápita es el de Canarias, 79,07 euros por persona al mes. Creo que aquí hay un error, creo que es por persona al año. Persona al año, seguro. Seguido de Andalucía, Islas Baleares y Madrid. La media del país, 68,52 euros al año. La comunidad más baja es La Rioja, que tiene 65 euros. Fíjense, el coste total para Andalucía también. Sabemos todo lo que está pasando y lo que ha pasado en esta comunidad. Coste total en este caso también por población. Y las otras comunidades, ya está claro cuáles son también. Un poco de agua. ¿Por qué Canarias? Lo veremos dentro de un par de minutos. ¿Por qué Canarias tiene esa tasa, ese coste de corrupción tan alto, si en realidad no hay casos aparentes en los medios de comunicación? ¿Por qué la corrupción es tan alta? Está vinculado con el nivel de democracia de nuestra comunidad autónoma. Fíjense en cuáles son las consecuencias del país en el que vivimos. Este gráfico analiza para toda la OCDE, que es un grupo de países de la cooperación y desarrollo, entre los que están estos que están aquí abajo, Portugal, Israel, Australia, Países Bajos, etc., Estados Unidos, Reino Unido, Luxemburgo, Japón, Francia, Grecia, Irlanda y España. Este gráfico analiza la evolución del índice de Gini entre 2007 y 2011. El índice de Gini se usa para medir la desigualdad. Cuanto más desigualdad hay, mayor es el índice de Gini. Un índice de Gini cercano a 1 significa que una persona tendría toda la riqueza del país. Nuestro país actualmente tiene unas tasas uno de los índices de Gini más altos del mundo. Está en torno a 0,38 aproximadamente. En Canarias, después de la crisis económica que estamos viviendo, el índice de Gini en 2007 estaba en torno a 0,24, pasó a 0,29 y ahora está en 0,34. España está en el entorno de Estados Unidos, como dije. España tiene la segunda tasa, el segundo índice de Gini de toda la Europa de la 28. Es la segunda peor índice de Gini de toda la Europa de la 28. Pero tal como aparece en ese gráfico, España es el país en el que más ha empeorado la desigualdad entre 2007 y 2011 de toda la OCDE. Fíjense que la barra más alta corresponde a nuestro país. Y además con diferencia respecto al siguiente. El siguiente país, este que está aquí, es Irlanda, y el siguiente Grecia. Es decir, Grecia, que es el paradigma de la desigualdad como consecuencia de la crisis económica, está por debajo
de lo que ha empeorado España en términos de desigualdad. La barrita roja significa qué ocurre con el índice de Gini, qué ocurre con el índice que mide la desigualdad en los países después de que se hayan aplicado impuestos. Básicamente los impuestos directos son impuestos que sirven para redistribuir la riqueza y corregir la desigualdad. Algunos países se quedan con una barrita roja muy cercana al origen. Quiere decir que aunque originalmente, antes de impuestos, había mucha desigualdad, después de aplicar políticas públicas en esos países, esa desigualdad se ha corregido. Sin embargo, seguimos estando en nuestro país en una posición muy alta. Esto es antes de la aplicación de los impuestos, con la renta ganada por el índice, por la renta ganada por los españoles, y esto es después de la aplicación del impuesto. De nuevo, incluso después de la aplicación de impuestos, no hay ningún otro país de la OCDE donde haya un índice Gini tan alto. Bien, Víctor Lapuente es un especialista en corrupción en España, tiene su blog victorlapuente.wordpress.com, yo también tengo el mío, manuelromerohernandez.wordpress.com, y también un muy buen blog, muy interesante. Bien, y Víctor lo que comenta es que en su blog es que precisamente la principal causa de los escándalos que hay en España es el alto número de cargos de designación política que hay en nuestro país, en todo tipo de instituciones nacionales, autonómicas o locales. Es decir, realmente en nuestro país lo que hay es como él define, son redes clientelares que están esperando que un partido político gane para colocarse en algún puesto y generar renta, básicamente. Espero que gane mi partido político, lucharé hasta el máximo posible, incluso no siendo honesto, para poder sentarme y ganar un sueldo. Directamente en una administración, directamente en una cámara o directamente en una empresa pública, amigo. Es lo que ya se conoce en España como lo que son las puertas giratorias, y todos conocen también lo que ha pasado con los consejos de administración de muchas cajas y de muchas empresas públicas también. Básicamente, aquí la cuestión es la siguiente: ¿realmente eran necesarios políticos en los consejos de administración de una empresa, de una entidad financiera? Realmente no. Pero sí que formaban parte de esas redes clientelares, esperando ser ubicados. ¿Qué hicieron los americanos cuando se encontraron con este problema a final del siglo XIX, principio del siglo XX? Empezaron a corregir sus instituciones. Mantuvieron a los políticos dentro del poder legislativo. Eso es muy importante. Los representantes políticos, como le llamo yo, prefiero llamarle representante político que político, porque político está vinculado a una profesión. Y representante político significa que en un momento del tiempo un ciudadano ha decidido participar en política para aportar a la sociedad. Pues los americanos limitaron el poder legislativo estrictamente a sus representantes políticos y ubicaron dentro del ejecutivo a profesionales en sus grandes ciudades. Es decir, los puestos importantes de gestión no tienen que estar ocupados por políticos, porque los políticos legislan para representar las preferencias de los ciudadanos. Eso es básico, para eso lo eligen los ciudadanos. Pero la ejecución no tiene que pertenecer al político, debe pertenecer al profesional. ¿Por qué? Básicamente, si es necesario la creación de una empresa pública, que es donde es más fácil de ver, por ejemplo, en las grandes ciudades está demostrado que las empresas de transporte tienen que ser públicas. Eso ya está demostrado matemáticamente por los economistas del transporte. Y así es lo que ocurre en nuestra ciudad, en Las Palmas, ocurre en Londres, ocurre en muchas grandes ciudades. Pero lo necesario es que para gestionar una empresa de transporte público de una gran city, de una gran ciudad, haya un técnico especialista que le saque el máximo partido posible a esa empresa.
yo no necesito políticos en el Consejo de Administración de huevos municipales. Necesito técnicos que gestionen y le saquen el máximo partido, la máxima rentabilidad al capital social de esa empresa y presten el mejor servicio. Y eso solamente lo saben hacer los profesionales de la economía del transporte, no los políticos. En definitiva, como me comentó un amigo hace poco, la clase política ha invadido demasiados espacios. En nuestro país, la clase política, me dijo, debería achicarse. Como han hecho los americanos, debería limitarse a la legislación, estrictamente. Eso es lo que significa achicarse. Significa que debería dejar de ocupar puestos donde no son necesarios. Donde lo que son necesarios son los profesionales. ¿Por qué Canarias tiene el coste por persona de corrupción más alto de toda España? 79 euros. Directamente, lo más importante que ocurre en nuestra comunidad se decide en nuestro Parlamento. Nuestra institución se compone, se estructura a partir de una ley electoral que es muy estricta, muy injusta además. ¿Saben cómo es esa ley electoral? Me imagino. Esa ley electoral establece una barrera del 30% por isla. Quiere decir que los votos de una isla para un partido político solo cuentan cuando se ha superado la barrera del 30%. Es cierto, hay una segunda barrera que es la barrera autonómica. Es decir, si un partido político no supera ese 30%, tiene acceso al 6%. Lo que me preguntaba esta mañana en una entrevista de radio es qué es lo que va a pasar después de las elecciones. Porque ahora hay 6 partidos en esta isla, en particular en Gran Canaria, que se están disputando principalmente acceso al Parlamento. Entre ellos, nuestro honroso partido Ciudadanos. Claro, 6 partidos toca a algo más del 15%. ¿Qué partido político llegará al 30%? ¿Qué ocurrirá después de las elecciones? Seguramente ya los grandes partidos políticos, que se lo voy a decir, Coalición Canaria, PP y PSOE, que hasta ahora no han firmado el Pacto por la Democracia. Ese pacto lo que establecía es un pacto que sí que hemos firmado nosotros, Ciudadanos, y que sí llevamos en nuestro programa político. Lo que establece es una reducción de esa barrera del 30%, la eliminación y un establecimiento de una única barrera del 3% a nivel autonómico. Claro, ni Coalición Canaria, ni PP, ni PSOE, que son los que se han repartido el poder en estas islas hasta ahora, han querido firmarlo porque no les interesaba. No querían perder poder político dentro del Parlamento. Eliminar esa barrera supondría, en definitiva, la entrada directa de nuevos partidos políticos en un Parlamento. ¿Qué significa eso? Significa escasa representatividad de los ciudadanos en la máxima institución, el Parlamento, que es donde les representan, donde se representan sus preferencias. Está limitada en nuestra comunidad. Por eso, esa es una de las explicaciones de por qué esa tasa tan alta. Hay una segunda explicación también, y es cómo está compuesto el Parlamento. Saben que son 60 diputados, 15 de cada provincia. Aparentemente lógico. Pero vamos a desagregar. 15 diputados por Gran Canaria, 7 por Fuerteventura y 8 por Lanzarote. Pero fíjense, otros 15 diputados por Tenerife, Gran Canaria 800.000, un poquito más 800.000 habitantes, Gran Canaria un poquito más 800.000 habitantes, Tenerife en torno a 840.000 habitantes, 15 diputados cada isla, pero el Hierro con 10.000 habitantes tiene acceso a 3 diputados. La Gomera tiene 4 diputados, La Palma tiene 7 diputados, es decir, está desproporcionada también la representatividad. Hay una segunda pérdida de representatividad también en la propia composición
de nuestro Parlamento. Además de una poco representativa ley, injusta ley electoral, hay un exceso de burocracia, una burocracia muy ineficiente en nuestra comunidad. Hay una ley que ha paralizado nuestra principal industria, la industria turística. Hay una ley de renovación que no atiende a la realidad económica en la que estamos viviendo. Una legislación vinculada al turismo también, a los estándares turísticos que son absolutamente bloqueantes para las empresas. Precisamente a 200 metros de aquí me reuní con los empresarios hoteleros de Las Palmas y lo que me decían es, para modernizar me obligan a construir con estándares que pertenecen a los años que estamos viviendo ahora, pero mis construcciones son de los años 80, no puedo adaptar la estructura de mi parcela a lo que me están exigiendo ahora. Me decían, me exige que construya adelante un parking para guagua y no tengo espacio para un parking para guagua. Bloquean la economía, los políticos otra vez de nuevo. La CODMAC, lo que Coalición Canaria hace 2 meses decía que se iba a cargar, hasta que se dio cuenta de que no podía hacerlo porque generaba un problema de inseguridad jurídica, pero que el Partido Popular sigue queriendo cargarse. La CODMAC es una agencia que pertenece al Gobierno de Canarias y que sirve para velar que se cumpla la ley de ordenación del territorio en nuestra comunidad. Pero sin embargo, una agencia que debería ser independiente es una agencia que es completamente politizada, compuesta, podemos sacar si quieren la composición muy rápidamente, funcionarios del Gobierno de Canarias y políticos, representantes políticos. Es decir, políticos que son influenciables por su propio partido o por grupos de poder también. Y están realizando una función que es de asesoramiento, no una función legislativa. La función legislativa quedó en el momento en el que se definió la ley de ordenación del territorio. Ahora lo que sería necesario serían expertos en territorio, expertos jurídicos que digan si esos proyectos que se están presentando cumplen o no cumplen con la ley de ordenación del territorio. Realmente lo que está ocurriendo es todo lo contrario. De nuevo, politización de agencias, politización de instituciones donde no deberían estar los políticos. Finalmente, también algo por lo que me han preguntado mucho, los pactos. Esa es la pregunta del millón. ¿Con qué partido va a pactar Ciudadanos? Respuesta, no pactamos. Nuestra propuesta es que gobierne el partido más votado. Pero eso no es posible. Sí es posible. Ya lo ha hecho en España algún gobierno. ¿Por qué no pactar? ¿Y por qué sí la propuesta de Ciudadanos de que gobierne el partido más votado y que gobierne a partir de acuerdos con otros partidos políticos? Porque cuando se forman pactos, en realidad lo que se está intentando es forzar a una mayoría absoluta. Y eso ya saben lo que significa. Significa un rodillo. Pasar el rodillo del gobierno. Y eso tiene una gran dificultad. Y es que deja fuera de las leyes a los partidos políticos que quedan en la oposición. Y lo de los partidos políticos no de menos. Lo importante son los ciudadanos que representan esos partidos políticos. Por tanto, los ciudadanos representados por los partidos políticos que han quedado en la oposición quedan fuera de las leyes. La propuesta de Ciudadanos es que gobierne el partido más votado y que ese partido gobierne jugando a la democracia, intentando representar a todos los ciudadanos de Canarias en nuestro caso. ¿De qué manera? Consensuando las políticas. Si quiere aprobar la ley, su iniciativa tiene que contar con todos, intentar reflejar las preferencias de todos en la medida de lo posible, buscando el consenso político. Ese es el arte de la política, el consenso.
¿Qué propone Ciudadanos para Canarias? Por supuesto, no eliminar la CONMAC, crearía inseguridad jurídica de las empresas, despolitizarla por completo, es decir, diseñarla, construirla a partir de expertos independientes. Los tenemos en Canarias, hay muchos. De hecho, ya hubo un periodo de tiempo en que fue así. Reducir la barrera de acceso al Parlamento de Canarias, como ya comenté, al 3%. Y también mejorar la representatividad, es decir, no solamente vale con reducir la barrera, porque eso no corrige el peso de la elección de los diputados. Las islas pequeñas tienen un volumen de población del 17%, y las islas pequeñas, con un volumen de población del 17%, están eligiendo el 50% de la Cámara. Por tanto, muy poca representatividad. Ciudadanos, dentro de lo que es el Pacto por la Democracia en Canarias, que como dije, no ha firmado ni Coalición Canaria, ni PSOE, ni PP, y esto no es una crítica, es una realidad, propone elevar ese número de diputados de 60 a 68, sumando 4 diputados más por cada una de las islas de mayor población, 4 para Tenerife y 4 para Gran Canaria. Evidentemente no lo corrige completamente, pero mejora ligeramente esa representatividad. Como muchas veces comento, me gustan mucho los problemas de optimización matemática, y los problemas de optimización matemática la clave es el vector de dirección. ¿No, Daniel? El vector de dirección es la clave. El vector de dirección en matemáticas te indica hacia dónde tenemos que movernos. Desde el momento en que das un paso en esa dirección, ya estás mejorando. Esto es un pequeño paso de mejorar la representatividad de los ciudadanos. Finalmente, revisar la normativa turística en una única normativa turística basada en la capacidad de carga de cada isla y, sobre todo, basada en el modelo de desarrollo económico que se planifique para cada isla, fundamental. Y otra pieza que llevamos en nuestro programa es la evaluación socioeconómica de grandes inversiones y políticas públicas. ¿Por qué? Porque esa es otra mala costumbre, otro mal hábito de nuestro país, pero también de nuestra comunidad. Y es que se construyen carreteras o se construyen puertos para garantizar equilibrios políticos. Es decir, no te preocupes, yo te construyo una carretera en el norte y así dejo contento a los del norte y tengo sus votos. Te construyo una carretera en esta isla pequeña, aunque no sea necesaria, porque claro, estoy construyendo una carretera, mira qué importante soy. No. ¿Cuál es el problema de eso? Con eso se está malgastando el dinero público, porque se están ejecutando políticas públicas, se están ejecutando infraestructura, que es donde más dinero se gasta, sin una justificación racional de esas inversiones. Nosotros proponemos desde la evaluación socioeconómica que se ejecuten solamente las políticas necesarias y que se ejecuten además las más necesarias. Con eso se evita el derroche de recursos públicos, con eso va a sobrar dinero para otro tipo de políticas necesarias, las que ustedes ya conocen ya. Los acuerdos políticos ya lo expliqué antes, la diferencia entre un acuerdo y un pacto, ¿no? Bueno, y finalmente, estas son las 10 propuestas políticas que proponen Ciudadanos a nivel nacional. Separar de inmediato de cualquier cargo público o de partido a imputados por corrupción política hasta la resolución completa del procedimiento judicial. Esa es la primera. La segunda, la responsabilidad patrimonial subsidiaria de los partidos políticos en caso de corrupción de sus cargos políticos. Apartar de cualquier cargo público o de partido a todo representante que haya falsificado o engañado en relación a su currículum o a su cualificación profesional o académica. Prohibir que las empresas hagan donaciones a los partidos. Interesante. Algunos juegan con ventaja aquí. El punto de partida es que algunos tienen dinero de sobra para empapelar toda la ciudad y otros no tenemos. Pero el efecto es el contrario. El efecto es de hartazgo de los ciudadanos de que los sometan a este tipo de presión. Pero es un elemento interesante.
algunos partidos políticos no tenemos tantos medios económicos para financiarnos. Tenemos muchas más dificultades para hacernos visibles a los ciudadanos. Y eso habrá que cambiarlo también tarde o temprano. Prohibir las donaciones por parte del presidente, consejeros delegados u otros directivos que tengan capacidad directa o indirecta en la gestión de contratos con la administración. Prohibir las condonaciones de los créditos bancarios a los partidos políticos. A nosotros, los ciudadanos, nadie nos condona ninguna deuda. A los partidos políticos sí les han condonado deudas en algún momento del tiempo. Tipificar el delito de financiación ilegal de partidos políticos en el Código Penal. Obligar a los partidos a publicar en su página web sus reglamentos, estatutos, cuentas, ingresos y gastos electorales, presupuestos y procedimientos de control interno. Exigir a los partidos la creación de un órgano interno anticorrupción. Y finalmente, lo que hemos hecho en nuestro partido, elegir a los candidatos mediante un sistema de elecciones primarias. Y muchas gracias. Y ese es mi blog, está ahí. Lo recomiendo. Hola Magda, si tienes preguntas. Pues nada, después de la magnífica disertación de don Manuel, después de la magnífica disertación de don Manuel, no se oye de todas maneras, ¿no? Pasamos al turno de preguntas. Venga, Sí, bueno, dos cuestiones, hay más, pero bueno. Vale. Primero, el otro día leí en el periódico un tema del tren que va desde Las Palmas hacia el sur, ya que eres especialista en transporte. ¿Qué opinas de eso? Y segundo, con el tema de la corrupción, yo creo que lo que más sale son los políticos, ¿no? Pero dado que en España hay una economía sumergida de un 25% del PIB, más o menos, estimada, yo creo que es un problema más de base que no de quien esté en el poder, porque nos asombramos con los políticos, pero después nosotros, si tenemos un contrato y nos pueden pagar en negro, decimos que sí. Si podemos evitar pagar impuestos, decimos que sí. Entonces, nos asombramos con lo que hacen los políticos, que claro, el dinero es mucho más, es de una dimensión mucho mayor, pero al fin y al cabo es la población, porque un 25% de la economía sumergida dice mucho del país. Entonces yo creo que la base es la educación. Cómo cambiar, hacer un gran pacto con la educación, y sobre todo en Canarias, que es uno de los peores sistemas educativos que hay. Bueno, en relación a la primera... No sé si... Bueno, vale, ahora sí. La primera pregunta sobre el tren de Gran Canaria. Te voy a contar una pequeña historia. Que de refilón nos enteramos en el 2004 que el Cabildo de Gran Canaria iba a sacar a concurso la evaluación del tren, en ese momento. Uno de los autores que está en este libro, Ginés de Rus, fue quien en ese momento nos invitó a un grupo de investigadores a formar un equipo para evaluarlo. Formamos un equipo potente, muy potente, de economistas del transporte, de ingenieros de la universidad, catedráticos, de catedráticos de arquitectura también, y nos presentamos al concurso que convocó el Cabildo en el 2004. Y lo perdimos contra una consultora de Barcelona. Lamentable. O sea, imposible. Con la formación que teníamos todos, el potencial de nuestro equipo, que una consultora, que es muy digno, pudiera superar, digamos, por calidad nuestra oferta. Y no una cuestión económica, sino una cuestión de potencial, digamos, investigador, de potencial resolutivo de ese proyecto. Además teníamos mucha más experiencia, incluso también en evaluación socioeconómica, que la propia consultora, que básicamente hacía
había realizado proyectos de infraestructura de transporte, pero no de evaluación socioeconómica. ¿Vale? En mi caso en particular, mi tesis doctoral fue sobre evaluación socioeconómica, y Ginés también en particular tenía ya muchas publicaciones en este tema también. Bueno, finalmente conseguimos financiación privada para evaluar el tren. Por cierto, la evaluación del Cabildo salió positiva, y nosotros evaluamos externamente, tal como yo proponía, en un informe donde efectivamente era completamente deficitario. Ese informe está colgado, lo evaluamos Concepción Román, catedrática de universidad de mi departamento, y yo mismo, en el 2004. Ese informe está colgado en mi página web de la universidad, que no es mi blog, pero que es fácil acceder porque Manuel Romero Hernández, ULPGC, ya accede, y es claramente deficitario. Y no solamente eso, fíjate, me lo sé en pesetas, no en euros, porque en esa época manejaba así. El proyecto que hay ahora del tren, que es diferente al que nosotros evaluamos, el que hay ahora es de 150.000 millones de pesetas. Para que tengas una referencia más o menos de qué se puede hacer con ese dinero, ¿vale? Porque la circunvalación a Las Palmas entera costó 40.000 millones de pesetas, es decir, 4 por 4. El Negrín costó 62.000 millones de pesetas de la época. Pues 2, ¿no? 2 por un Negrín, ¿no? Es decir, y incluso en ese informe está qué es lo que se podía haber hecho con 10.000 millones. Con 10.000 millones se podía haber doblado completamente la flota de Global. Es decir, ¿el objetivo cuál es? Solucionar la movilidad de los ciudadanos. Y para eso no hace falta construir una mega infraestructura, que es lo que se conocen en economía como los elefantes blancos. Porque es un elefante extremadamente bonito, pero extremadamente caro de mantener. Porque te regalan una infraestructura que es, como siempre me decía todo el mundo, sí, pero es que nosotros no lo pagamos. Nos lo paga el gobierno central y Europa. Y, sí, sí, pero las cuentas de explotación, año tras año, las va a tener que sacar el gobierno canario de su presupuesto. Eso es tren, y eso es exceso de construcción de carreteras también. Año tras año, todas las carreteras financiadas en su momento por la Unión Europea se mantienen con presupuesto canario. Por tanto, eso es lo que planteaba antes. Transparencia, evaluación socioeconómica, que fue lo que hicimos para el tren, que fue lo que yo hice con mi tesis doctoral para la circunvalación de Las Palmas. Transparencia económica, racionalidad en el gasto público, austeridad en el gasto público, que es diferente que recorte. Austeridad significa se invierte donde es más rentable para la sociedad. Recorte es cortar por lo sano en todo. Se pierden muchas oportunidades de bienestar social. Y la segunda pregunta está muy vinculada, evidentemente, con la falta de democracia en nuestro país, que en muchos contratos públicos ya están a dedo señalados quién va a ser el ganador. Por tanto, lo que planteaba antes, cuando hay muchas élites extractivas, hay muy pocas oportunidades para los ciudadanos. Si realmente hubiera más transparencia en los concursos públicos, por ejemplo, habría más oportunidades de que más ciudadanos o más empresas pudieran acceder a la riqueza. Y también hay otro elemento que es interesante, que bajo mi criterio está influyendo mucho en la economía sumergida, y son los altos costes fijos que se pagan a la hora de iniciar una actividad económica. Está claro, la cuota de la seguridad social en España es la segunda más alta de toda Europa, y eso es un coste fijo que se paga sí o sí, independientemente de cuándo son tus ingresos el primer mes. Daniel es alumno de la Facultad de Economía. Sí, sí, estaba el primero. Has dicho que costó 40.000 euros la circunvalación, ¿no? 40.000 millones de euros. 40.000. Que costó 62.000 el hospital Dr. Negrín. Sí. Vale. Si un hotel grande, una inversión hotelera, son 50 millones de euros,
si estimamos que el hospital puede tener un volumen equivalente a, vamos a exagerar, a 20 hoteles, ¿no te parece desproporcionada y disparatada la inversión en ese edificio? Y después la segunda pregunta es, como imagino que te parecerá desproporcionada y disparatada, ¿puede estar relacionado que el señor Boni pidiera la nacionalidad mexicana precisamente por ese despilfarro oculto y tapado por los medios de comunicación? Empiezo por la segunda. Desconozco ese tema por completo. No le puedo responder, porque no me manejo en ese mundo. Es público y notorio. Sí, pero yo no manejo esa información, no, lo siento, pero no la manejo, sinceramente, de verdad. No me estoy reservando nada, sino que no manejo esa información, por eso no puedo contestar. Y la primera parte, volvemos otra vez a lo mismo. Precisamente a mis alumnos de clase, me niego a que en clase usen el creo que, sino que las afirmaciones que se dan en clase tienen que estar justificadas siempre. Y eso les cuesta a ellos casi un mes asumirlo, que en clase no se puede usar el creo que, no sé qué. Entonces, aquí yo tampoco voy a usar el creo que. ¿Qué tendría que haber? Pues para poder justificar un hospital de 62.000 millones de euros, de pesetas, tendría que haber habido previamente una evaluación socioeconómica que lo justifique y que justifique ese gasto, y entonces no habría ningún problema. Ahora mismo, que es lo que proponemos nosotros también en nuestro programa electoral, una página web, la podemos abrir con conexión a internet y podríamos ver claramente por qué se ha construido ese hospital, cuáles son los beneficios que tenía, y se puede hacer también con un hospital, no solamente con una cartera. También se puede hacer con un hospital, básicamente. Es una cuestión de ahorro de vidas, ahorro de tiempo también de las personas que están en listas de espera, ahorro de coste sanitario, porque cuando una persona está mucho tiempo en lista de espera, al final también lo que se hace es aumentar el coste de las intervenciones en atenciones sanitarias. Le damos al botón, abrimos la página y vemos cuál es la evaluación socioeconómica de esa inversión. Y además, para eliminar cualquier tipo de disputas insularistas, veríamos por qué se ha ejecutado un hospital en una isla y no en otra, cuando a lo mejor habían dos hospitales que estaban disputándose por la financiación. Porque la que aporta mayor rentabilidad es el primero. Y así es como se deben tomar las decisiones en políticas públicas, de manera racional. No sé si contesta también. Julio. Antes comentó, hablando de lo del céntimo forestal, que en Estados Unidos hablaba de la conciencia, ¿no? Y, o sea, yo también viví allí y efectivamente no tiene absolutamente nada que ver la conciencia que existe en esa sociedad a la que nosotros tenemos aquí. Yo, por ejemplo, aquí en España también viví en Andalucía, donde de hecho vivía en la judería en Córdoba, donde levantabas una baldosa y encontrabas un montón de riqueza, y allí los chiquillos jugaban al fútbol y rompían ese patrimonio porque no hay conciencia. Entonces, ¿cómo se va a instaurar ese tipo de conciencia en una sociedad española que no cuida sus cosas? Pues con mucha paciencia, en primer lugar. Eso no se va a conseguir de un día para otro. Con educación, eso es clave, fundamental. Usar todos los medios disponibles para informar a la población de cuáles son sus derechos, de cuáles son sus privilegios, nuestro patrimonio, por ejemplo. Pero básicamente es una cuestión de educación también. Y también una cuestión de riqueza también. Es decir, habitualmente también las personas, cuando van adquiriendo cierto nivel de riqueza, se van empezando a preocupar por otro tipo de cosas. Se empiezan a preocupar no por cómo buscarse la vida para sobrevivir, y sí empiezan a preocuparse por cuestiones como su entorno, el entorno en el que viven. Entorno natural, efectivamente, nuestro entorno natural está destrozado muchas veces porque las personas no saben valorarlo, se tiran basura sin valorar los efectos que eso tiene. Muchas veces me hago esa pregunta también, sinceramente. Viendo cómo están los barrancos llenos de basura, cómo la gente sigue tirando basura, y yo subo en bicicleta por una zona que es de Telde hacia la Pasadilla. Hay una zona volcánica ahí que se llama los volcanes de Rosana, me parece que se llama así. Rosiana. Y es
absolutamente espectacular. Un paisaje mucho más pequeño que en la Lanzarote, pero volcánico espectacular. Y es una zona de vertido de escombros. Y cuando paso por ahí con la bici, ¿cómo se va a solucionar esto? Paciencia, educación, generación de riqueza. Es la única posibilidad que yo veo. Con respecto en relación a una pregunta que hizo el caballero, estamos acostumbrados a que Ciudadanos propone que haya una rentabilidad socioeconómica antes de realizar una inversión. Pero, ¿qué opina Ciudadanos sobre lo siguiente? Estamos acostumbrados a, me parece bien que haya una rentabilidad socioeconómica que justifique el hacer o no la inversión, pero estamos acostumbrados a que se haga una inversión pública que se presupueste en 10 y se acabe costando 50 o 100, porque ya, como dijo una famosa ministra, parece que el dinero público no es de nadie, ¿no? Entonces, aparte de la rentabilidad socioeconómica, ¿qué propone Ciudadanos como un mecanismo de control? Porque aquí parece que si uno está en una empresa privada y gestiona un proyecto, y si el proyecto se hace por 3 y al final acaba costando 5, uno se va a la calle en una empresa privada. Y aquí parece que si un consejero hace una infraestructura y donde tenía que costar 5 acaba costando 50, no pasa nada. Claro, efectivamente eso hay que modificarlo claramente. Las posibilidades de modificar los contratos públicos evidentemente llevan a ese tipo de situaciones. Eso hay que incidir en eso, hay que darle más transparencia a los contratos públicos y hay que definirlos adecuadamente para que no ocurra ese tipo de situaciones. Lo único que hay que hacer es eso simplemente. ¿Está bien? Yo daría una pregunta sobre el tema de la ley electoral, que la verdad que es un problema bastante grande aquí en Canarias, la distribución del Parlamento. ¿Por qué? Yo he visto ahora con la propuesta que haces tú que va a llevar Ciudadanos, la modificación, porque es una modificación con miedo. Como ya tú has dicho ya de antemano de que vamos a poner 4 diputados más a Gran Canaria y 4 diputados más a Tenerife. Y dices que eso no es suficiente. Estamos ya con lo típico de que más vale un mal arreglo que un buen pleito. Pues no, o sea, vamos a olvidarnos ya de eso. ¿Por qué no se va directamente a realmente afrontar el problema y a crear una ley electoral que represente, que sea de verdad, que cada ciudadano un voto, que es la base de la democracia? Y a nadie, hablando de eso, no he oído a nadie, a ningún partido, ni a ningún político nunca, que añadiendo a eso hay que establecer un sistema donde las islas pequeñas puedan conseguir sus derechos, puedan exigir sus derechos. Que no porque todos los diputados sean de las islas grandes, nos olvidemos de las islas pequeñas. Las islas pequeñas hoy en día consiguen todo lo que han conseguido de carreteras, de que La Gomera tenga mejores carreteras que Gran Canaria, y eso es cierto. Pues eso, ¿cómo lo han conseguido? Porque un voto de ellos, o 2 votos de ellos, hacía que pudieran gobernar en Canarias. Coalición Canaria en este caso, que es la que más tiempo lleva. Entonces, nadie habla de cómo vamos a solucionar el problema de las islas pequeñas. Yo no se lo he oído de verdad, yo no sé si alguien lo ha oído, yo nunca se lo he oído a ningún partido. Y habría que solucionar las dos cosas, la ley electoral y el tema de las islas pequeñas. El tema de las islas pequeñas en relación al gasto público que deben recibir. Y al gasto que deben recibir y a los servicios que deben de recibir, que tienen los mismos derechos que los demás. Habrá que tener una limitación entre la isla pequeña, pero intentando que le lleguen los mismos servicios. Pero no que tengan en algunos casos mejores servicios que las islas grandes. Servicios infrautilizados. Bien, la primera parte es lo que comenté antes, es un paso, es un primer paso. En particular, ya Ciudadanos firmó ese pacto por la democracia que se decidió entre una serie de partidos políticos. Creo que es una buena iniciativa también, es el primer paso, y creo que puede estar bien, digamos, porque evidentemente tienen que cambiar también muchas otras cosas
para que no se vean perjudicados los ciudadanos de las islas pequeñas, ¿no? Porque si no, efectivamente, se pueden ver perjudicados también, porque si no hay un exceso también, podría haber un exceso también de poder, de concentración de los políticos que representan las islas mayores, ¿no? Y hacia dónde se debe tender, ¿no? Y de nuevo, puede resultar un poco pesado, pero una de las soluciones también está el utilizar el análisis de rentabilidad para decidir grandes infraestructuras. Es decir, si realmente La Gomera necesita una carretera, eso va a cantar en una obra socioeconómica. Va a salir ahí claramente. Mire, hace falta una carretera porque esta carretera es extremadamente peligrosa, tiene un nivel de accidentes muy alto, está muy mal diseñada, lleva un tiempo muy alto de desplazamiento, por tanto es necesario. Bien, vamos a demostrarlo, queda demostrado, por tanto se construye en La Gomera. Y eso es una buena manera también de equilibrar, sobre todo estos grandes gastos públicos, que son, digamos, los atractivos, ¿no? para políticamente, ¿no? Porque son muy atractivos políticamente. Y también porque vivimos en una economía que está muy dependiente de la construcción, ¿no? Es decir, construye y por tanto generas empleo y por tanto soy un buen político porque genera mucho empleo a partir de la construcción, ¿no? Por tanto, yo creo que está bien, es un paso moderado, porque también hay que solventar otras cosas, ¿no? Es decir, entre ellas, por ejemplo, la transparencia en el gasto, ¿no? Que es lo que lleva transparencia y racionalidad en el gasto, ¿no? Es el primer paso, yo lo veo así también. Añadiendo a lo que tú dices, sí, a la transparencia en el gasto y al control del gasto y al control de lo que ha hablado de la economía sumergida, o sea, hay alguna propuesta clara y real y convencido de que efectivamente cómo se puede controlar la economía sumergida. Pues es muy fácil, o sea, eso ya te lo dije, no creo que eso es muy sencillo, simplemente poniendo los mismos medios que pueda tener Alemania, Inglaterra, Francia. Perfecto. O sea, que es multiplicar ahora lo que podía ser la inspección de Hacienda, multiplicar los efectivos por 2,5 por 3, para estar a los niveles de Alemania, Francia y Holanda. Pues Holanda y Reino Unido. Esa una. Crear una auténtica policía fiscal, que iría acompañada de la educación en la calle. O sea, igual que un guardia, porque él dice que el coche está mal aparcado, porque dice que tú ya no llevabas el cinturón puesto, eso a mí se te pone la multa, y hay que creérselo y se confía en el guardia, que el 99% de las veces será verdad, alguna vez podrá tener un desliz, pero el 99% de las veces, y si tú lo pillas que el guardia efectivamente te ha multado porque le ha dado la gana, dan los medios para poder ir contra él. Porque no existe una policía fiscal en los mismos términos. Que si un fontanero te dice que es la factura con IVA o sin IVA, entonces para la policía fiscal muy fácil. Vamos a ver, fontanero, yo quiero que me hagas una con IVA o sin IVA. Con IVA o sin IVA, ¿qué me has dicho? Automáticamente saco la receta y te has dicho sin IVA. Esto te va a costar de entrada 1.000 euros ya, para empezar. A partir de ahí vamos a seguir adelante. Voy a la consulta del médico y la policía fiscal se sienta en la consulta. Y cuando sale el paciente, oye, a ver, sale por factura. ¿Que no te ha dado factura? Multa al paciente y al médico. O sea, todo eso acompañado de una educación y que se van a adoptar esas medidas. Y que ese policía, porque hoy en día un inspector de Hacienda no puede hacer eso. La respuesta para eso, mira. La respuesta para eso está clara. Y te digo la segunda, para el control de lo otro es, se tiene intención de crear un cuerpo que, vamos, unos funcionarios que están totalmente defenestrados, que son los de la intervención del Estado. Los interventores están totalmente defenestrados. Y en su momento fue un cuerpo que controló bastante el gasto público, dio bastantes informes que después no le hicieron ni caso. Informes que después pasaron por el Tribunal de Cuentas y al Tribunal de Cuentas tampoco le hacen caso. Entonces, de verdad se tiene voluntad política de solucionar esos temas, de que efectivamente los interventores vuelvan a servir para lo que se
sirvieron en su momento y que el Tribunal de Cuentas de verdad sirve para lo que tenga que servir y que puede imputar directamente a los responsables. Y cuando un Tribunal de Cuentas o un interventor dice que este fulano o este personaje, sea funcionario, sea político, ha incumplido la normativa, automáticamente se abra un proceso judicial. Claro, añadir también, aparte de esto, habría que añadir también que habría que duplicar a lo mejor los jueces para que el país pudiera funcionar. Bueno, sobre el tema de corrupción. La respuesta a la primera parte la tengo. Y la respuesta está aquí. Porque estas son las libretas donde yo tomo nota de lo que me dicen los ciudadanos, lo que me dicen los empresarios. Y aquí voy tomando nota de todo. Porque mi idea es que las políticas tienen que representar siempre las preferencias de los ciudadanos. Por tanto, yo tengo una memoria buena, sobre todo para los números, pero mi memoria necesito plasmarla aquí. Y aquí voy guardando todo. Por ejemplo, lo que me acabas de comentar. Y lo que me comentaste hace ya más de 2 meses, 3 meses sobre los inspectores, en su momento tomé nota y eso está ya dentro de nuestro programa electoral. A nivel autonómico, para la Agencia Tributaria Canaria hay una propuesta de dotación para elevar el número de personas que trabajan en la agencia tributaria y por tanto que facilite también ese aspecto de la fiscalización. Por eso está aquí en la libreta ya. Y acabo de anotar lo que me acabas de decir también ahora. 2 preguntas y media. Venga. La primera era sobre lo que has comentado, el tema de que tendría que gobernar siempre la lista más votada. Eso en principio no va en contra de lo que propone Ciudadanos a nivel nacional de la regeneración. Por ponerte un ejemplo, lo que ocurre en Andalucía, 3 votaciones, se ha votado que no, siendo claramente la lista más votada. O sea, el hecho de ser la lista más votada de por sí justifica que, no digo que se apoye la formación de un gobierno, sino que se facilite la formación de un gobierno. No tiene que haber más cosas, o en caso de que no ocurran más cosas por esa lista más votada, ir a nuevas elecciones o incluso apoyar a la segunda lista más votada si acepta las condiciones de la regeneración. Muy bien. La segunda es sobre lo que has comentado del impuesto a los combustibles para algo de la reforestación o algo de eso. Céntimo forestal. Eso. Recaudación de 1 céntimo a partir de 1 litro de combustible. Eso no es ineficiente en términos económicos, en plan, no. Algo como la gasolina que se usa en cualquier ámbito de la economía, sea para el transporte, sea para la generación de energía, en algo como la reforestación, ¿hay algún análisis o algo que demuestre que no es ineficiente? Porque a mí 1 céntimo en algo como la energía que consume todo el mundo, sea para coger una guagua municipal o un avión o para la generación de energía, me parece que es ineficiente. Y la tercera, la segunda mitad es los impuestos que controla el gobierno autonómico. ¿Hay algún plan de subir alguno, crear nuevos tipos impositivos o cuáles se piensan bajar o mantener? ¿O planes sobre elegir, de mantenerlo, bajarlo, subirlo? Vale. Lo que sí hay es una propuesta de armonización del impuesto de sucesiones y donaciones, una propuesta de armonización fiscal para toda España, con un mínimo exento de 1 millón de euros. Precisamente las herencias cumplen también una función redistributiva de la riqueza. Sí. Eso, hoy he leído una noticia, no sé si era Garicano o Albert Rivera en la COPE por la mañana, que lo ha explicado, el unificar el impuesto de sucesiones, armonizarlo a nivel nacional, pero lo que se recaudaría, las clases medias está claro que con el 1 millón de euros no se ven afectados, y si tú donas tu primera vivienda o negocio familiar, las clases medias no se ven afectadas. Pero no es una injusticia que lo que alguien se ha ganado con el sudor de su frente, que igual ha tenido fortuna y ha tenido suerte de crear una riqueza a partir de nada. La redistribución de esa riqueza, que son 4 personas, hay muy poca gente que cumpla los requisitos, no es una injusticia. Yo creo que la cuestión es una cuestión técnica, quizá Vicente te la puede responder mucho mejor que yo, pero la cuestión es una cuestión de definir quién es el sujeto pasivo. ¿Vale? Y el sujeto pasivo
es quien recibe esa renta. Por tanto, yo no veo ninguna injusticia en eso. Hay alguien que recibe una renta, por tanto genera un incremento de patrimonio. Si eliminas el impuesto de sucesiones, fíjate que los partidos políticos no hablan de eliminar el impuesto de sucesiones, sino de reducir a cero el tipo de gravamen, porque si lo eliminara, crearías incremento de patrimonio. Te grabarían por la renta. ¿No es así? Por tanto... Pero bueno, con el sistema actual, claro, se puede modificar todo. Sí, tú puedes modificar la ley también. Puedes crear exento de las herencias. Pero fíjate que si no es así, con la ley actual, si desaparece ese impuesto, por eso los partidos lo que llevan es a una reducción. Por eso yo lo tengo perfectamente claro. Hay un incremento de patrimonio claro y directo. El que trabajó fue la persona que te precedió a ti, o sea, tu antecesor. Fue el que trabajó, no tú, ¿vale? Vamos a sentarnos en ti. La persona que recibe la herencia no es el que trabajó. Trabajó otra persona. Bueno, es que hay veces en que unos reciben las herencias y no dan palo al aire en su vida, un palo al agua en su vida. Entonces, ese es el tema, pero ese es un tema conceptual que no quiero entrar. Me has preguntado, esa es mi visión, por tanto, no. Y en relación al céntimo forestal, ni mucho menos ineficiente. Es decir, efectivamente, esto es un impuesto pigouviano directamente. Esto se explica en tercero de economía. El año que viene te lo hubiera explicado yo. Espero no tener que explicártelo, lo cual quiere decir que estaré dentro del Parlamento. Pero es un impuesto pigouviano. ¿Por qué? Porque se puede ver con un incentivo económico, por ejemplo, es necesario un incentivo económico, se trata de no reducir otras políticas, se trata de hacer una pequeña aportación. De hecho, hay otras maneras también de reducir el coste de la gasolina, y es incidir en el monopolio que hay en Canarias, en la distribución. Sería otra manera, y eso lo haremos también. Pero el monopolio de la gasolina en Canarias no es un monopolio natural, porque no hay espacio para montar. Está el puerto de Las Palmas. Habrá que demostrarlo, si es monopolio natural o no. ¿Alguien lo ha demostrado eso? Pero siempre va a ser varias, o sea, no puedes... Y incluso, aunque sea un monopolio natural, si es monopolio natural no hay ningún problema. En ese caso el gobierno no puede estar exento de no regularlo, ¿vale? Pero no es un impuesto ineficiente, porque es un impuesto que está gravando el combustible. Es decir, la justificación puede venir por ahí también en el sentido de que efectivamente hay muchas externalidades vinculadas al combustible y por tanto es un impuesto pigouviano directamente. O sea, no genera ineficiencia, genera bienestar social sin duda, porque grava una externalidad y las externalidades del consumo de combustible las conoce directamente. Vale. Y después la otra, la lista más votada, claro, efectivamente, debe gobernar el partido más votado, pero eso no significa que pueda hacer lo que quiera. Es decir, efectivamente yo propongo que gobierne el partido más votado, pero yo le daré mi voto cuando, digamos, esté dentro también de las preferencias de los ciudadanos que yo represento. Y los ciudadanos a mí me han votado para decir que yo no voy a llevar corruptos en mis listas. Por tanto, no le puedo dar el voto si lleva corruptos en sus listas. Aunque yo conlleve la celebración de nuevas elecciones. Eso ya es un tema de que, es que la culpa de eso no tiene... Y la culpa me da igual, porque yo no vivo en el mundo de la culpa. Pero la responsabilidad de eso no es del ciudadano, del Partido Ciudadano. La responsabilidad será del que intenta gobernar con corruptos en sus listas. ¿Usted, señora? Sí, gracias. No, yo quería agradecer pues, la explicación en el sentido que hay muchas cosas que se escapan, uno no se maneja siempre en el ámbito económico para nada. Yo formo parte del contexto social, soy trabajadora del gobierno de Canarias y sí puedo decir en nombre de muchos de mis compañeros que trabajamos allí la desolación que tenemos cada vez que vienen políticos nuevos con sus asesores, que no tienen ni idea de lo que tienen que hacer. Que nosotros tenemos una experiencia que podrá ser, a lo mejor no somos grandes talentos, pero sí tenemos el conocimiento de los años, de la experiencia, de saber aquello que funciona, aquello que puede ser bueno para los ciudadanos, porque nosotros estamos trabajando allí
porque nos educamos porque tenemos una vocación social. Y vemos aquello que se llena de políticos que vienen a descubrir el mundo, que no tienen formación ninguna, pero vienen a imponer su política, como asesores que no tienen ni idea y vienen también a ocupar un espacio. Y nosotros, como siempre, como gente vadeándonos de un sitio a otro, que ya es una desolación. Y sobre todo porque somos continuamente personas que estamos contemplando la mayor parte de las veces políticas que van en contra de los ciudadanos, que se nos exige que sigamos esas pautas, que nosotros nos negamos en muchas ocasiones, que hay amenazas de apertura de expedientes, porque es muy duro que te hablen y te digan que siempre la gente se mete con los trabajadores públicos, pero nadie sabe la intimidad de los trabajadores públicos. Y me parece muy bueno el hecho de que diga que se va a poder, ojalá se pudiera reducir. Yo no soy capaz de entender cómo una concejala de servicios sociales de un ayuntamiento de esta isla tenga ella 3 asesores. Pues si ella necesita 3 asesores, esa señora no tiene que estar ocupando ese lugar. Tendría que estar una persona con una capacidad. No, a ella, allí de figurín, y 3 personas más. 4 sueldos para hacer algo que podría ser una persona e incluso un técnico. Entonces, yo felicito y agradezco la información y ojalá que los políticos se dediquen a sus gestiones y permitan que otras personas que estamos, podamos hacer uso de lo que sabemos y por lo que nos pagan. Muchas gracias. Y yo he tomado nota también en mi libreta. Gracias. ¿Qué piensa Ciudadanos de la existencia de los cabildos o las diputaciones provinciales a nivel de provincia? ¿No quedan sobrantes al habernos hecho comunidades autónomas seguir manteniendo esas instituciones? Sí, ese es un debate en el que no hemos entrado directamente en el tema de los cabildos. Sí que hay una propuesta de agrupar municipios pequeños, eso sí que lo llevamos en nuestro programa. Efectivamente, eso es un tema que hay que tratar, que hay que estudiar, pero no lo llevamos en nuestro programa directamente, el tema de los cabildos. Pero sí entiendo que puede ser un tema de análisis para estudiar y para abrir un debate social sobre eso, ¿no? Y en el caso de los ayuntamientos pequeños, ahí sí lo tengo claro, porque también eso lo explico en clases también. O sea, el tema de la agrupación, en realidad los ayuntamientos pequeños es una cuestión muchas veces de gestión, simplemente, ¿no? Es lo que ocurre en Dinamarca, ¿no? Los ayuntamientos en Dinamarca pequeños se han agrupado y se han asignado a gestoras especializadas en gestiones, porque básicamente pequeños municipios con un nivel de población pequeño no necesitan una ideología política para gestionar servicios, ¿no? Y eso sí es una propuesta que lleva Ciudadanos, de agrupación de pequeños municipios, pero no se ha analizado el otro aspecto todavía. Sí. No, volviendo otra vez a lo de la ley electoral, se ha planteado Ciudadanos, dentro de esa propuesta de nueva ley electoral, la posibilidad de las listas abiertas, que yo creo que se solucionaría, eso quitaría por completo el problema. O sea, podría gobernar la lista mayoritaria y tendría el apoyo de otras listas, porque sabrían los políticos a nivel individual. Eso, por lo menos, hasta a nivel autonómico, yo creo que por lo menos aquí en Canarias se podría hacer, porque aquí casi podemos decir que nos conocemos todos. Se conoce la gente. Sí. Entonces, eso facilitaría la gobernabilidad que está proponiendo Ciudadanos. Está en la propuesta. De que la lista más votada pudiera. ¿Por qué? Porque cuando hubieran propuestas que en la calle los quiere la gente de la calle, los de otras listas apoyarían. No el partido a lo mejor, pero sí el diputado o el concejal lo apoyaría. ¿Por qué? Porque sabe que en la calle es lo que quiere la gente en la calle. Y sabe que a él le votan y le han votado a él. Le han votado al partido, pero también le han votado a él. Muy bien. Sí, hay una propuesta de listas abiertas. Ciudadanos propone a nivel nacional, hacer una propuesta que es 50% de la lista abierta, 50% de la lista propuesta por el partido.
Y esto es muy interesante también porque hay algunos